Bueno, en este video vamos a hablar de la osmolaridad y algunos conceptos mínimos del tema. Para comenzar, vamos a nombrar algunas generalidades de lo que es la célula. Sabemos que esta es la unidad más pequeña y funcional que tiene todo ser vivo. Es un sistema abierto, por lo que la célula intercambia tanto energía como materia con su entorno, lo que se encuentra en un constante intercambio de sustancias, ya sea de moléculas, de partículas, de agua, de iones, y también un constante equilibrio osmótico y electrolítico que se debe a la composición y a la estructura de su membrana celular. Sabemos que el agua va a ser el componente que más va a difundir desde y hacia la célula y le va a aportar y a mantener su volumen y su tonicidad. Este movimiento del agua es el que nosotros conocemos como ósmosis y es un proceso que se desarrolla gracias a que la membrana celular funciona como una especie de barrera semipermeable, es decir, que va a permitir solamente el paso de algunas sustancias y componentes. También repasamos el concepto de solución, que es una mezcla homogénea de dos o más sustancias, que a nivel microscópico o molecular va a ser igual en los distintos puntos de ese sistema. La solución va a estar constituida por un solvente, que va a ser la sustancia en la que se va a diluir nuestro soluto, y que generalmente se encuentra en mayor cantidad. ¿Por qué hay que decir que generalmente? Recordemos que tenemos soluciones donde nuestro soluto se va a encontrar en mayor proporción en relación al solvente, como en el caso del etanol o el alcohol etílico, donde su concentración es del 98%, es decir, que tenemos una mayor cantidad de soluto del alcohol en relación a lo del solvente, que va a ser el agua. También nuestra solución va a contener un soluto que va a ser el compuesto que va a ser disuelto por el solvente. A modo de ejemplo tenemos como solvente al agua, que al agregarle el cloruro de sodio o sal de mesa, que va a ser nuestro soluto, va a constituir la salmuera, que va a ser nuestra solución. Acá en modo de esquema tenemos que al agregar nuestra sal, nuestro cloruro de sodio, esta se va a disociar en iones, en el catión sodio y en el anión cloruro. Este fenómeno se debe gracias al proceso de solvatación, donde todas estas partículas de agua, estas moléculas de agua que se encuentran alrededor de la sal, van a interaccionar con cada uno de estos iones. Bien, para hablar de ósmosis, vamos a hablar solamente de un proceso que es netamente físico, en donde nuestro solvente va a atravesar una membrana que va a ser semipermeable, que ya la definimos anteriormente, y se va a mover desde un lugar donde hay una menor concentración de solutos a otras donde hay una mayor concentración de soluto. Nuevamente tenemos un esquema donde ejemplificamos un sistema, que va a ser el de este lado, donde tenemos algunas moléculas de nuestro soluto, que van a ser estas pelotitas rojas, y el solvente, que va a ser estas pelotitas celestes de agua, se van a mover desde un lugar de menor concentración de soluto, que es este, hacia otro de mayor concentración de solutos, que va a ser este sistema del lado izquierdo, atravesando en su camino una barrera semipermeable. Relacionado está también el concepto de la presión osmótica. Esta va a ser la fuerza necesaria que nosotros debemos aplicar para detener el proceso de ósmosis. Como vemos, acá se estaría llevando nuestro proceso de ósmosis, es decir, nuestras moléculas del solvente se van a estar desplazando hacia el sistema con mayor cantidad de soluto. Nosotros vamos a aplicarle una fuerza contraria a la ósmosis para detener este proceso. Debemos tener en cuenta que la presión osmótica es la fuerza que nosotros aplicamos para detener la ósmosis. No hay que confundirlo con el proceso de ósmosis inversa, ya que en este caso nosotros debemos aplicar una mayor fuerza y vamos a provocar que las moléculas del solvente que tenemos en este lado
las volvemos a pasar hacia nuestro sistema de menor concentración de solutos. Algunos ejemplos de sistemas de ósmosis en los sistemas. Podemos nombrar lo que es un medio hipotónico, es decir, aquel donde el medio externo va a contener una menor cantidad de solutos en relación, en este caso, al medio intracelular que tiene una mayor concentración de solutos. Por lo tanto, dijimos, el agua se va a mover desde el lado donde tenemos una menor concentración de solutos, que va a ser el lado externo, hacia el lado donde tenemos una mayor concentración de solutos, en este caso el interior de la célula. Por lo tanto, el agua ingresa a la célula aumentando su volumen. Variando la diferencia entre los solutos que tenemos, va a ser la cantidad de agua que va a ingresar a la célula. En este caso vemos un glóbulo rojo que se encuentra en un medio hipotónico y el agua ingresó hacia el interior de esta célula. Si la relación es muy grande, va a entrar mayor cantidad de agua a la célula y va a provocar su lisis, su explosión. En un medio isotónico, la concentración de solutos es igual en ambos sistemas. En este caso, la concentración de solutos en el exterior es igual a la concentración de solutos en el interior de la célula. Por lo tanto, va a haber un equilibrio entre el agua que ingresa y que sale de la célula. Por lo tanto, se va a mantener sin cambios, como es esta imagen de un glóbulo rojo normal. En los medios hipertónicos ocurre lo contrario. El medio externo posee una mayor concentración de solutos respecto al medio interno, al medio intracelular. Por lo tanto, el agua se va a desplazar desde el interior de la célula hacia el sistema que tiene una mayor concentración de solutos, que va a ser el exterior. Por lo tanto, el agua sale de la célula, lo que hace disminuir el volumen celular. Bien, algunas definiciones que vamos a utilizar y que nos van a sonar va a ser la osmolaridad, que la vamos a definir como la cantidad de partículas que son osmóticamente activas, es decir, que van a poder arrastrar agua o atraer agua y que se encuentran en una solución. Como la osmolaridad es un concepto de concentración, vamos a trabajar con las unidades que son el osmol, o en su defecto el miliosmol por litro de solución. Ahora bien, ¿qué es un osmol? Este se refiere a la cantidad de moles de una sustancia que participa en la presión osmótica, es decir, que es osmóticamente activa como definimos. ¿Y qué es un miliosmol? Tal como lo dice la palabra, un osmol son 1000 miliosmoles. Por lo tanto, el concepto de miliosmol es una equivalencia, donde decimos que un osmol son 1000 miliosmoles, o lo que es lo mismo que un miliosmol equivale a 0,001 osmol, o 1 por 10 a la menos 3 osmoles. Algunos ejemplos para calcular la osmolaridad de soluciones. Tenemos una situación problemática donde se prepara una solución acuosa que contiene 10 gramos de sacarosa, acá tenemos la fórmula molecular, en 200 mililitros de agua destilada. Nos pide calcular la molaridad y la osmolaridad de esa solución y presentarlo en osmoles por litro y en miliosmoles por litro. Antes que nada vamos a establecer nuestra ecuación, donde decimos que la osmolaridad va a ser igual a el peso molecular de mi sustancia por el número de partículas en la que se disocia la misma, siempre y cuando la molaridad sea igual a 1. Si mi molaridad es diferente a 1, voy a aplicar otra ecuación donde la osmolaridad va a ser igual a la molaridad de mi solución por el número de partículas en la que se disocia. En este caso,
vamos a calcular la molaridad. Va a ser nuestra primera interrogante. Para ello necesito conocer el peso molecular de la sacarosa, de este azúcar, por lo que hago que 12 átomos de carbono por 12 gramos mol que pesa cada átomo de carbono, más 22 átomos de hidrógeno por 1 gramo mol que pesa cada átomo de hidrógeno, más 11 átomos de oxígeno por 16 gramos mol que pesa cada átomo de oxígeno. Esto me da que un mol de sacarosa pesa 342 gramos. Utilizo este dato para decir que 342 gramos de sacarosa equivale a un mol. Por lo tanto, si yo coloqué en mi solución 10 gramos, que acá los tengo, va a equivaler a 0,03 moles de sacarosa. Ahora, si yo esos 0,03 moles de sacarosa los tengo en 200 mililitros de agua destilada, que es lo que tengo acá, en 1000 mililitros, que yo lo necesito para expresarlo en molaridad, voy a tener 0,15 molar de sacarosa. Esta va a ser mi concentración en molar. Ahora volvemos a mi ecuación, a mi fórmula, que la osmolaridad va a ser igual a la molaridad por mi número de partículas. Por lo tanto, yo conozco ya mi molaridad, que es de 0,15, y sé que la sacarosa va a ser una sola partícula en solución, que va a ser osmóticamente activa. Por lo tanto, 0,15 por 1 va a ser 0,15 osmol por litro de sacarosa. Ese va a ser mi osmolaridad de la solución, expresada en osmoles por litro. También me pide en miliosmoles por litro, por lo que hago la equivalencia que un osmol va a ser 1000 miliosmoles. Por lo tanto, 0,15 osmoles equivalen a 150 miliosmol por litro. Y ahí está expresada mi osmolaridad de la solución en miliosmol por litro. Ahora bien, otro ejemplo es la solución fisiológica o la solución salina. ¿Sí? Es una solución de cloruro de sodio al 0,9%, es decir, que tenemos 9 gramos de sal de cloruro de sodio en 1000 mililitros de solución. Volvemos a hacer lo mismo, calculamos el peso molecular de nuestra sal, que va a ser 58 gramos mol, 23 gramos que van a venir del sodio, 35 que viene del cloro. Digo que 58 gramos de cloruro de sodio equivale a un mol de cloruro de sodio. Por lo tanto, 9 gramos, que es lo que yo coloqué, equivale a 0,155 moles de cloruro de sodio. Como esta cantidad de moles yo ya la tengo en 1000 mililitros, que son acá, directamente puedo decir que yo tengo una solución 0,15 molar de cloruro de sodio. ¿Sí? Si planteo la disociación de la sal, digo que el cloruro de sodio en un medio acuoso se me va a disociar en el catión sodio y el anión cloruro. Por lo tanto, digo que el cloruro de sodio se disocia en dos partículas. A través de la fórmula para el cálculo de osmolaridad, necesito mi molaridad, que ya la conozco, 0,15, por mi número de partículas, que también la conozco y son 2. Hago esta multiplicación y me da que la osmolaridad por litro de la solución fisiológica es de 0,3. Para expresarlo en miliosmol hago la conversión, la equivalencia, y digo que un osmol equivale a 1000 miliosmoles. Por lo tanto, mis 0,3 osmoles por litro de la solución fisiológica equivalen a 300 miliosmol por litro. Los valores normales de la osmolaridad plasmática van entre los 290 más menos 10 miliosmoles por litro. Por lo tanto, mi solución fisiológica contiene la misma osmolaridad que la osmolaridad plasmática.
Para hacer el cálculo de la osmolaridad plasmática es algo un poco más complejo, ya que necesitamos conocer la concentración de sodio que tenemos, porque es osmóticamente activo, la glucosa, que también es osmóticamente activa, y al igual que la urea. En este caso, bueno, tenemos los diferentes analitos que necesitamos, que es el sodio, la glucosa y la urea, los valores normales en mil equivalente y en miligramos por ciento. Reemplazo con algunos valores ubicados dentro del rango normal, reemplazo en la fórmula. En este caso yo utilicé 143 mil equivalentes de sodio, utilicé una glucosa de 95 y urea de 18 miligramos por ciento. Al resolver esta fórmula me da que la osmolaridad plasmática es de 294,5, que se ubica dentro también de los valores o de los parámetros normales, que eran de 290 más menos 10 milosmol por litro. Acá también lo dejo como dato lo que es la osmolaridad en orina, que también requiero conocer la concentración de cationes potasio. ¿Qué conclusiones tenemos de esta presentación? Que la ósmosis es un proceso pasivo, es decir, que no gasta energía porque va a favor de un gradiente de concentración. Intervienen solutos que son osmóticamente activos, es decir, que arrastran agua, como lo son el sodio, la glucosa, el potasio. Que la ósmosis se cumple siempre y cuando haya una membrana que es semipermeable, como es la membrana celular. Podemos tener tres tipos básicos de medios, que es el medio hipotónico, recordemos, donde el medio externo había una menor concentración de solutos que el medio intracelular. El medio isotónico, donde la concentración de solutos era igual tanto en el medio intracelular como extracelular. Y un medio hipertónico, que era lo contrario, donde teníamos que el medio extracelular contenía una mayor concentración de solutos, por lo que le sacaba el agua del interior de la célula. Y que la osmolaridad plasmática como urinaria requiere de algunos cálculos un poco más complejos y conocer otros parámetros para su cálculo. Bien, nos puede seguir a través de nuestro Facebook, facebook.com/medicina bioquímica, donde estaremos subiendo esta y otras presentaciones. Gracias.